A continuación se presenta la última declaración conocida de Benjamin Harper, ex párroco, de la localidad de Barton, Cheshire. El señor Harper fue relevado de su cargo por el obispo Gerald Ellison de la diócesis de Chester y trasladado a Byron House, un hogar para personas con trastornos mentales, poco después de sufrir un episodio agudo de ansiedad histérica. Allí quedó bajo la atención directa del Dr. George Monroe, el psiquiatra jefe. Se cree que la creciente locura del señor Harper se debió a su incapacidad para aceptar la pérdida de su amigo íntimo y predecesor, Stephen Adams. Tras la muerte de su mentor, el señor Harper sufrió un rápido deterioro tanto de su cordura como de su fe, que finalmente lo condujo a su confinamiento. Sin embargo, su estancia en Byron House fue breve, ya que desapareció de su celda poco después de que se grabara esta declaración. Se cree que por medios desconocidos eludió al personal de seguridad y asesinó brutalmente a uno de los médicos residentes, el Dr. Howard Fleming, antes de lograr escapar. Las semanas previas a su huida marcaron algunos de los cambios más drásticos en su comportamiento. El personal de la casa solía informar que el humor del señor Harper cambiaba drásticamente y sin provocación, sobre todo durante la noche. Algunos ordenanzas incluso se negaban a trabajar con él, alegando una inquietante sonrisa burlona que se dibujaba en su rostro a menudo como preludio de sus fluctuaciones de humor. En los meses transcurridos desde su desaparición, he podido confirmar directamente varias de las afirmaciones menos descabelladas de su declaración. Sin embargo, algunos de los sucesos descritos en ella son simplemente demasiado fantásticos como para que yo apueste oficialmente mi reputación por reconocerlos. Otros son de una autenticidad lamentable y preocupantemente repugnante. No cabe duda de que Barton es un lugar extraño. Más extraño aún es el inquietante poder que ejerce sobre algunos de sus habitantes. Una miasma tangible de superstición y miedo acecha el pueblo como un manto de niebla. Los forasteros pueden burlarse de quienes creen en viejos cuentos de brujas y hombres lobo. Pero para muchos habitantes del pueblo hay poca distinción entre la realidad y el folclore. No puedo negar que a pesar de ser un hombre de ciencia, la extraña historia de Barton me resulta seductora e incluso nutritiva como lo es para todos aquellos que albergan un apetito secreto e ineludible por lo extraño. Basta con caminar por ciertas calles deterioradas del extremo sur del pueblo y fijarse en los extraños símbolos y letreros que la gente común coloca sobre sus puertas para darse cuenta de que muchos en Barton se niegan a dejar morir las viejas costumbres. Durante mi estancia en Byron House, yo también he visto cosas que no puedo comprender del todo ni explicar. He tratado a muchos residentes de Barton que viven desde hace mucho tiempo y que creen firmemente con una convicción inédita en muchas religiones convencionales, que el diablo construye su gruta en los sombríos bosques que coronan los límites del pueblo. He decidido compartir el relato del señor Harper sobre su creciente locura en sus propias palabras, con la esperanza de que muchos en la comunidad científica puedan comprender cómo y por qué estos episodios de locura se manifiestan y cómo pueden tratarse con éxito. También espero que si alguno de los extraños sucesos que se describen a continuación le resulta familiar, esta declaración le sirva de advertencia y lección sobre la intromisión en los asuntos de ciertos círculos, que claramente no ven con buenos ojos la intromisión externa. Estas son pues las últimas palabras conocidas de Benjamin Harper. No entiendo qué más quieres que diga. Ya le conté mi historia a la policía, a los médicos de aquí y a cualquiera que quiera escucharme. No tienes derecho a tenerme encerrado aquí. No he cometido ningún delito ni he causado daño a nadie. Conservaría mi libertad y el pueblo estaría a salvo si no hubiera sido por un solitario transeúnte que me vio en la oscuridad del cementerio aquella noche horrible y alertó a la policía. Todo este asunto se habría encubierto y se habría solucionado, y tú habrías permanecido felizmente ignorante de mi implicación en el asunto si esos ineptos policías no hubieran intervenido. Dices que estoy loco,
puede que tengas razón, pero si hubieras llegado a las mismas conclusiones que yo sobre el destino de mi pobre amigo, estoy seguro de que tú también habrías tomado alguna medida desesperada. Sin duda el informe policial detallará los hechos. Sin molestarme en añadir los matices que dan sentido a todo el asunto, confío en que el informe declarará secamente que la madrugada del 5 de diciembre, yo, Benjamin Harper, fui encontrado en el rincón más oscuro del cementerio de la parroquia de Barton. Me descubrieron, dirá el informe, alterando un supuesto lugar de enterramiento, excavando la fría tierra invernal bajo un antiguo y retorcido olmo silvestre bajo el cual yacían los restos de un malvado y vil ocupante. También indicará que en un ataque de ira descontrolada, ataqué a 2 policías con una pala dejándolos inconscientes para que mi lúgubre labor pudiera completarse sin interrupciones. No es mi cordura lo que temo por ahora, sino la posesión de mi débil mente y del cuerpo que actualmente domina. Porque ahora soy terriblemente consciente de que la mente, el alma y el cuerpo no están tan estrechamente entrelazados como creen los supuestos expertos en asuntos médicos y espirituales, sino que son 3 esferas de dominio separadas. Solo puedo esperar que la verdad de mi relato se aprecie plenamente antes de que un terror demasiado familiar se apodere de mi mente, pues ahora me pregunto si la maldad y la locura son realmente trastornos mentales o alguna forma de enfermedad espiritual. Pueden heredarse, llevarse en la sangre y transmitirse a nuestros descendientes. Pueden transmitirse de padres a hijos. De ser así, ¿qué otra oscuridad puede heredarse, transmitirse a través de las raíces de nuestra historia familiar? Es posible que el pecado mismo pueda sumergirse eternamente en los rápidos carmesí de las venas de nuestros antepasados, esperando pacientemente la oportunidad de emerger en la siguiente generación. Les confieso, caballeros, que no estoy seguro de la autenticidad de lo que voy a contarles. La terrible verdad es que desde que llegué a Byron House, no recuerdo si lo que sucedió fue solo un sueño. Incluso ahora no puedo decir con certeza si estoy despierto o si simplemente estoy soñando que estoy despierto. La frontera entre la realidad y la alucinación es un velo frágil y ¿quién puede decir desde qué lado de la cortina estamos realmente mirando? Escuchen, caballeros, escúchenme. Les suplico que presten atención a mis palabras. Hay algo perverso ahí fuera en los bosques y límites de nuestro pueblo. Aunque sus ataduras terrenales han sido destruidas, la potencia de su espíritu persiste. Con el tiempo encontrará un nuevo hogar y volverá sus poderes contra nosotros. Por el bien de mi alma, así como por el de mi querido amigo, intentaré ahora relatarles con detalle la blasfema cadena de acontecimientos que me llevó a la tumba de Francis Ellis Pendle, el ocupante de aquella cámara funeraria oculta, y a sumergir su cuerpo en ácido hasta que no quedó nada más que un lodo negro y burbujeante. Stephen Adams había sido amigo de la familia desde que tengo memoria. Devoto hombre de Dios, había sido el vicario local desde que yo era niño, y era muy querido por la comunidad a la que servía. Nunca se casó, ni tuvo una familia propia, y por eso creo que siempre nos consideró a mí y a mi madre como de su propia sangre. En el ocaso de mi adolescencia, mi padre falleció tristemente de un infarto, y mi relación con Stephen se fortaleció forjando un vínculo que me nutrió hasta la madurez y me convirtió en la persona que soy hoy. Por esto le debo a Stephen una deuda de gratitud, una deuda que espero haber estado a punto de saldar cuando finalmente destruí el horror que se había impuesto a su vida aquella solitaria noche de diciembre. Stephen era un verdadero ejemplo. Piadoso, honorable y sabio, carecía de vicios y de todos los demás defectos inherentes a la mayoría de nosotros. Nunca lo vi enfadarse temeroso o desapasionado en ningún momento, salvo hacia el final. A pesar de su comportamiento casi santo, también era increíblemente humano y muy interesado en cuestiones científicas y religiosas. En alguna ocasión había dicho que las teorías de Darwin tenían mucho sentido y que disfrutaba leyendo libros sobre biología, química, física e historia. Era un hombre notablemente completo y equilibrado. Su fe en Dios no flaqueó ni una sola vez. Simplemente era capaz de comprender el sentido del funcionamiento del mundo
y lo integraba con su amor al prójimo y al Todopoderoso. Cuando cumplí la mayoría de edad, decidí seguir sus pasos y unirme a la Iglesia. No puedo decir que mi madre estuviera especialmente contenta con mi decisión, pero Stephen estaba muy orgulloso de mí, y fue esta aprobación la que alimentó mi deseo de servir a mi Dios y a mi comunidad como él lo hacía. Mi madre nunca había sido cariñosa con Stephen, a pesar de la estrecha relación que tenía con ambos. Sospechaba que alguna vez albergaron sentimientos el uno por el otro, y que éstos se habían agriado alrededor de mi nacimiento. Mi padre nunca permitió que este asunto interfiriera en su propia amistad, y fueron como hermanos hasta el último aliento de mi padre. Fue Stephen quien estuvo junto al lecho de muerte de mi padre, quien le dirigió palabras amables al oído mientras jadeaba, y quien pronunció un emotivo panegírico mientras bajaban su ataúd a la tumba. No recuerdo que mi madre mencionara jamás la muerte de mi padre después del funeral, ni la vi llorar ni lamentarse por su fallecimiento. Simplemente se volvió más fría y distante con quienes la rodeaban, incluyéndonos a Stephen y a mí. Así pues, no me sentí agobiado por mi decisión de dejarla a ella y a Barton atrás. No me pesaba la idea, sino todo lo contrario. Stephen me ayudó a decidirme a unirme al ministerio, y al hablar con varias autoridades de la diócesis de Chester y asistir a una entrevista con mi obispo, mi determinación de ordenarme se fortaleció. Para cuando conseguí mi plaza en la Universidad Teológica de Worcestershire, mi madre había asimilado poco a poco mi decisión, pero nunca recibí su bendición ni su aliento para seguir el camino que estaba decidido a emprender. Worcestershire no estaba cerca de Cheshire. Tenía que viajar 5 horas en tren cada vez que quería visitar a mi familia. Mantuve el contacto con Stephen semanalmente por carta y con regularidad recibía por correo una nota manuscrita en un sobre de cartón rígido. Nuestra correspondencia no era especialmente emocionante, pero era bienvenida, ya que sus cartas de aliento me ayudaron a superar las partes más difíciles de mis estudios y despertaron en mí una convicción que solo él podía infundir. Pasaron meses de estudio agotador, y no me enorgullezco demasiado como para admitir que a veces me arrepentí de mi decisión. Durante estos ataques de desmoralización, llamaba a mi madre, quien se deleitaba con esas conversaciones y me rogaba que volviera a casa. Un gesto que me pareció desconcertante, considerando que su falta de sentimientos hacia mí fue parte de la razón por la que decidí dejar Barton. Sin embargo, fueron las cartas de Stephen las que me frenaron y me mantuvieron en el camino que había elegido. En mis escasos descansos volvía a Barton para estancias breves y me acercaba a mi amiga para charlar sobre los diversos temas que habíamos tratado en nuestro intercambio epistolar. Los principales intereses de Stephen habían cambiado drásticamente durante los meses que había estado fuera, y ahora investigaba con ahínco la historia local de Cheshire, en particular nuestro folclore, y otros asuntos esotéricos cuyos detalles se me escapaban. Hacía un pequeño esfuerzo por visitar a mi madre, pero la fría sensación de represión que se cernía sobre la cocina mientras tomábamos té en silencio se hacía cada vez más insoportable. En un par de ocasiones sentí que quería decirme algo, pero se detenía antes de decir nada significativo, y en su lugar preguntaba con sarcasmo por el bienestar de Stephen antes de reafirmar su objeción a mi estudio. Pero con el paso del tiempo, estas estancias en Barton cesaron por completo. A medida que me sumergía cada vez más en mis estudios teológicos, dependiendo únicamente de las cartas de Stephen para mantenerme informado sobre la salud de mi madre. Pasaron algunas semanas antes de que notara un cambio gradual en mi rutina, que despertó mi interés por asuntos ajenos a mí. Estaba tan absorto en mis estudios que no me di cuenta de que las cartas de Stephen habían cesado repentinamente. Esperé una semana antes de enviarle una nota con la esperanza de recibir respuesta, pero no recibí ninguna. Solo podía suponer que él también se había enfrascado en sus estudios, pues tenía la costumbre de elegir un tema nuevo y devorar toda la información posible antes de encontrar una nueva área de conocimiento a la que dedicarse.
Siendo sincero, estaba centrado en mis propios estudios, y por lo tanto agradecí el descanso en mi tarea semanal de encontrar algo interesante con qué llenar mis cartas. Esta ausencia de comunicación duró poco menos de 5 semanas hasta que finalmente una carta de Stephen me llegó un viernes por la mañana. Ya estaba a punto de salir, así que abrí la carta y leí su contenido mientras caminaba hacia la parroquia local donde ayudaba a ser cura. Esquivando el tráfico y a los peatones, leí la nota y la doblé, y la guardé en el bolsillo decidido a escribir mi respuesta en cuanto tuviera tiempo. Si no recuerdo mal, la carta tan retrasada decía lo siguiente: Benjamin, antes que nada permíteme disculparme por mi falta de comunicación contigo durante las últimas semanas. Como ya habrás deducido, me he topado con un tema fascinante de la historia de Cheshire, en el que nuestra parroquia estuvo directamente involucrada hace unos 2 siglos. Entiendo que esto no es excusa para descuidarte, y te pido disculpas sinceramente si mi ausencia te ha preocupado. Sigue leyendo, e intentaré explicártelo. He estado investigando la historia de nuestra parroquia, y al hacerlo he encontrado información confusa, que apunta a un juicio por brujería en nuestra comunidad, mucho después de que la ley de brujería de 1735 prohibiera toda forma de nigromancia y hechicería como delitos punibles. ¡Qué escándalo! Pensar que nuestra querida comunidad de Barton estuvo involucrada en un asunto sórdido mucho después de que la corona ya no reconociera tales asuntos. Los detalles son escasos, pero parece que gran parte del asunto se llevó a cabo en secreto, y muchos registros posteriores fueron destruidos para evitar que los hechos que lo rodeaban salieran a la luz. Ahora viene lo realmente intrigante: el individuo juzgado y ejecutado por practicar brujería no es otro que un pariente lejano mío por línea materna, un tal Francis Ellis Pendle. Así fue como pude descubrir ciertos detalles, ya que han figurado en los registros de mi familia durante más de un siglo. Todo este asunto me tiene profundamente emocionado, y actualmente estoy esperando que varias fuentes me proporcionen información sobre diversos temas, pero creo que estoy cerca de descubrir la verdad. Tengo razones para creer que este antepasado está enterrado aquí mismo en el cementerio parroquial. Por mucho que lo intente, no encuentro una tumba, pero por lo que he leído, a veces enterraban a las brujas en parcelas sin marcar una maldición sobre sus nombres y un castigo final por conspirar con el diablo. También era una precaución, ya que si alguien de su aquelarre lograba desenterrar los restos, podrían devolverles la vida, o eso dice la leyenda. Pero aquí estoy adelantándome de nuevo. ¿Cómo has estado, hijo? Espero con interés saber de las últimas semanas que me perdí, así que, por favor, proporciónenme todos los detalles. Entiendo que pronto terminarán su primer año, y una vez que lo hagan, les pido que vengan a pasar un tiempo conmigo en Barton, ya que tenemos mucho que discutir sobre mis hallazgos. Cuídate mucho, Benjamín. Atentamente, Stephen. La carta no me inquietó en lo más mínimo. Era propio de él buscar un tema nuevo con el que obsesionarse, y no le di mucha importancia. Stephen siempre había sido así. Sin duda, en su próxima carta hablaría con el mismo entusiasmo sobre un tema completamente diferente, sin pensar en la brujería. Escribí una breve respuesta esa noche, nada del otro mundo, solo un interés pasivo por lo que había mencionado, y también una breve actualización sobre el progreso de mis estudios. Respondí a su invitación para reunirme con él en la parroquia de Barton, y le dije que sería un placer pasar un rato con él. Después de terminar mi primer año, pude volver a casa por Navidad. Para mi alegría, mi madre invitó a Stephen a comer a casa. La Navidad en sí es una época muy ajetreada para los ordenados, pero agradecí los breves momentos de conversación que pudimos tener. Para mi sorpresa, Stephen no había abandonado sus preguntas sobre su antepasado y los diversos juicios de brujas de Cheshire, tanto legales como ilegales, que se habían llevado a cabo en el condado. De hecho, no habló de mucho más durante mi breve estancia con él. Estaba especialmente emocionado porque creía haber localizado por fin
el lugar donde descansaban los restos de Francis Ellis Pendle. Me describió con gran detalle mientras tomábamos un brandy que al fondo del cementerio, cerca de donde el bosque de Gunner's Clough empieza a invadir el suelo sagrado, se encuentra un pequeño bosquecillo de olmos silvestres llamados así porque antiguamente se colgaba a las brujas de ellos. Creía que Francis había sido enterrado bajo uno de estos árboles, una medida de precaución, ya que los ancianos creían que las raíces de un árbol inmovilizarían el cuerpo y el alma de la bruja, impidiéndoles levantarse de la tumba y vengarse de los vivos. A la mañana siguiente, me llevó a ver el bosquecillo donde sospechaba que se encontraba la última morada de su antepasada bruja. Incluso de día, era un lugar oscuro y desolado. Los árboles parecían más muertos que vivos, con ramas secas y retorcidas, que crujían como el crujido de una tabla de madera bajo la suave brisa. Allí, en algún lugar bajo la tierra oscura, Stephen estaba convencido de que yacía el cuerpo de Francis. No puedo decir con certeza que incluso entonces estuviera preocupado por él. Me había convencido de que su interés era puramente histórico. No era más que un aficionado entusiasta. Sin embargo, en retrospectiva, las señales de alerta estaban sin duda presentes. Visitaba Barton esporádicamente durante mi segundo y tercer año en la universidad. Creo que inconscientemente me estaba quedando pequeño, pero en el mejor sentido. Me estaba convirtiendo en el hombre que siempre quise ser, y me sentía renovado por mi creciente independencia, tanto de Stephen como de mi madre. Fue durante la última parte de mi ordenación, mi último año, cuando oí por primera vez los crecientes rumores sobre Stephen y su radical cambio de comportamiento. La fuente de tales chismes provenía nada menos que de mi madre. Había cierta satisfacción en su tono al informarme de las diversas hazañas desagradables de las que se acusaba a Stephen. Al parecer ahora bebía mucho, y se le había visto reunido con ciertos tipos desagradables al anochecer. Se habían visto visitantes extraños en el cementerio siempre de noche. Según ella, él andaba en compañía de extraños que hablaban en lenguas extranjeras y vestían ropas raras. Los comportamientos ruidosos y violentos en plena noche se estaban convirtiendo en algo habitual para sus vecinos, pues se oían voces que provenían de la iglesia a todas horas. Incluso se hablaba de la desaparición de varias mascotas en el pueblo, en particular de Cleo, la gata atigrada de la señora Dibowitz, y de Basil, el galgo del anciano Slater. Este último, conocido por vagar libremente por el pueblo, casi siempre se metía en líos, volcando contenedores de basura y persiguiendo a las gallinas de Jack Duncalf. Algunos asumieron que el perro se había escapado o había sido atropellado, pero muchos atribuyeron una razón más siniestra a su repentina desaparición. Sin embargo, rara vez se veía al gato fuera de casa de los Dibowitz. Muchos asumieron que el hijo mayor, Ian, era el culpable. El niño siempre había tenido una vena cruel y era detestado por casi todos en el pueblo, incluida su propia madre. Pero cuando el cuerpo decapitado y en descomposición de un gato y la cabeza cercenada de un galgo fueron encontrados abandonados casualmente en Gunner's Clough por unos niños del lugar al día siguiente de Walpurgis, muchos comenzaron a sospechar que los siniestros nuevos conocidos de Stephen eran los responsables. La revelación más inquietante, sin embargo, fue que el rostro de Stephen parecía haber adquirido una expresión bastante inusual, una especie de sonrisa sardónica que desconcertaba enormemente a quienes la veían. Sin duda la expresión era completamente ajena al hombre, y al verla parecía distorsionar su rostro hasta tal punto que parecía un extraño. El obispo de la diócesis de Chester le había dado una advertencia formal sobre su comportamiento, cuyo resultado pronto conocería. En aquel momento todo esto me resultó increíble. Los males que se le atribuían a mi amigo no eran más que chismes de pueblo, creía yo, y las supersticiones habituales de Barton, algo para que los viejos se quejaran mientras estaban borrachos, y me negué a aceptar los rumores o tomar el asunto en serio. Sin embargo, pronto me vi envuelto en los cambios anormales
en la vida de Stephen. Hubo un tiempo en el que no recibí correspondencia regular de Stephen. De hecho, estos periodos se habían vuelto más frecuentes, pero admito que empezaba a preocuparme, pues los rumores sobre su comportamiento me daban vueltas en la cabeza, y la gran distancia entre sus cartas se agrandaba con el paso del tiempo. No había recibido respuesta suya en mucho tiempo, quizá 4 meses, pero cuando finalmente la recibí, fue mucho más inquietante que cualquier otra carta suya que hubiera leído, y me llenó de una necesidad urgente de ver a mi amigo y ayudarlo en todo lo posible. Me llegó inesperadamente igual que la anterior que he descrito, y, aunque parecía una carta de Stephen, estaba tan garabateada a toda prisa que por unos segundos pensé que había escrito un desconocido. Benjamín, me temo que me he metido en un camino oscuro y tortuoso. He caído tan hondo en la oscuridad y he contemplado la negrura con tanta intensidad que me pregunto si alguna vez podré encontrar el camino de regreso a la luz del Señor. Mi intromisión en los asuntos pasados de la parroquia y en mi propia historia familiar solo me ha traído miseria. Estoy condenado. Son los sueños. Ven los horribles sueños. Sueño constantemente tanto que ya no distingo entre realidad y fantasía. Sueño a menudo con un lugar frío e impío desprovisto de calor y consuelo. Sobre mí veo raíces negras y retorcidas que se abren paso lentamente hacia mí como serpientes. Por mucho que lo intente no puedo mover los brazos ni las piernas, pues mi cuerpo está confinado en un ataúd enterrado podrido e infestado de gusanos. Cuando por fin despierto el reloj junto a mi cama, siempre marca la misma hora, las 3:00 am, la hora de las brujas. Para cuando leas esto, puede que ya no esté en la parroquia. Debo irme de aquí, de Barton, y no volver jamás. Tengo asuntos urgentes que atender, y lo más importante, debo devolver aquello que he llamado. Él tiene sus propios planes oscuros, y debo asegurarme de que nunca se hagan realidad. En mis momentos de mayor lucidez, estoy formulando un plan, pero debo ser prudente para que no sospeche de mis actos. Debo ser decisivo y deliberado en mis acciones, y ocultarle toda evidencia antes de que se ponga el sol y comience su tiempo. Él tiene sus medios, eso es indudable, pero yo también tengo los míos. Conozco ciertas fórmulas y señales antiguas que pueden ahuyentar su espíritu, por muy potente que sea. Una vez que esté seguro de que este mal ha regresado a la fría tierra, sus restos deben ser destruidos. El fuego no sirve de nada, dejará demasiado intacto. Debe ser algo más fuerte, algo que lo aniquile hasta que no quede nada. Entonces me despido. Ya hablé con el obispo, y ambos coincidimos en que estás listo para ocupar mi lugar, Ben. Espero que seas un mejor guía para la gente de esta parroquia que yo. Ben, si fracaso en mis esfuerzos, solo puedo ofrecerte esta advertencia: teme a lo que acecha bajo el árbol de la bruja. No lo invites a entrar, pues se instalará en ti, y a través de ti obrará su magia negra. Invocará a quienes acechan en el umbral esas blasfemias innombrables del exterior, y entonces, amigo mío, todos estaremos perdidos. Dios lo bendiga. Stephen. Decir que esta carta me perturbó mucho sería quedarse corto. Nunca había visto a mi amigo tan preocupado o presa del pánico por nada en su vida, y sin embargo allí estaba diciéndome que su alma corría peligro. Hablé con mis superiores en la universidad, pero no les enseñé la nota que Stephen me había enviado. Temía que si alguien más la leía, cuestionaran su cordura, y eso pudiera desencadenar una serie de acontecimientos lamentables para su ya deteriorada reputación. No mejor hablar con él primero y llegar al fondo del asunto. Unos días después estaba en tren rumbo a Barton. Bajé en la cercana estación de Eastwich y tomé un autobús viejo y destartalado hasta el pueblo. Llegué alrededor del mediodía y me dirigí apresuradamente hacia la iglesia parroquial. Varios lugareños me reconocieron y tuve que detenerme un momento para intercambiar algunas palabras antes de reanudar mi viaje.
Hice todo lo posible por no parecer asustado y mantener un paso aceptable mientras le daba tiempo a cada transeúnte, pero en el fondo me invadía un miedo paralizante que no hacía más que aumentar a medida que me acercaba a mi destino. Cuando por fin llegué a las puertas de la iglesia, las encontré cerradas, pero no con barrotes. Empujé hacia adentro su pesada estructura de hierro y pasé junto a la pequeña fuente de piedra que estaba completamente seca y no manaba con el suave murmullo que solía dar la bienvenida a los visitantes. Los bancos que coronaban la fuente estaban vacíos al igual que todo el cementerio. No pude evitar notar la serena aunque inquietante tranquilidad del lugar mientras me dirigía directamente a las puertas de la iglesia, que estaban preocupantemente cerradas. Miré a mi alrededor perplejo. Stephen debería haber estado dentro preparándose para el servicio vespertino. Recogí mis maletas y rodeé la iglesia hacia la pequeña residencia en la parte trasera, donde vivía Stephen. La puerta principal, al igual que la de la iglesia, estaba cerrada con llave. Las cortinas estaban abiertas y miré dentro, pero no vi señales de vida. Luego di una vuelta rápida por el perímetro, llamando a todas las puertas y ventanas antes de volver a la entrada. Me convencí de que debía de haber una excusa mundana para que no estuviera en la iglesia, y pensé que tal vez estuviera recogiendo provisiones en la tienda de Littler en Townfield Lane. Sin embargo, el alivio de una explicación tan normal se vio interrumpido por la voz áspera y familiar de un hombre que me gritaba desde el cementerio: «El vicario se ha ido, Ben, y no creo que vuelva pronto». Ladeé la cabeza en dirección a la voz y grité. Mis palabras luchaban débilmente contra las ráfagas de viento que arremolinaban montones de hojas otoñales, marrones haciéndolas bailar alrededor de la fuente gris y seca que había detrás de mí. «¿Eres tú, Ted?», grité sabiendo ya la respuesta a mi pregunta. Para responder a mi respuesta, la figura alta y fibrosa del viejo Ted Quilt emergió lentamente de detrás de una gran lápida. Llevaba una pala pequeña en una mano y sin duda estaba arando la tierra alrededor del cementerio como lo había hecho desde que tenía memoria. A pesar del frío otoñal, se secó el sudor de la frente y me saludó con la mano antes de recoger sus herramientas. Mientras se dirigía hacia mí con su larga cabellera y barba blanca sondeando al viento, no pude apartar de mi mente los pensamientos de los antiguos dioses paganos. Con su imponente estatura y su rostro arrugado pero amable, me recordó a Woden, el jefe de los dioses y líder de la temible cacería salvaje de las antiguas leyendas sajonas. «Lo siento, Ben, no te asusté, ¿verdad?» «Te oí entrar, bueno. Oí el ruido metálico de la puerta, así que pensé que te dejaría mirar antes de hablar». «No estoy bien, Ted», respondí. «¿Qué querías decir hace un momento con que Stephen se había ido y no volvería?» «Mejor entra, muchacho», dijo con solemnidad. «El vicario me dejó unas instrucciones para ti y las llaves de su casa. Ven, te prepararé un té». Me apoyó una de sus enormes manos en el hombro. «No te voy a mentir. Ven, tengo cosas raras que contarte». Dicho esto, sacó la llave de la parte trasera de sus pantalones andrajosos y abrió la puerta de la casa de Stephen, haciendo que la cerradura hiciera un fuerte ruido metálico al entreabrirse. Entró y yo lo seguí todavía confundida por lo que me había perdido desde la última vez que supe de Stephen. Ted se dirigió inmediatamente a la cocina, donde fiel a su palabra puso una tetera y luego se sentó a liarse un cigarrillo, mientras esperaba a que se hiciera. «¿Tienes hambre?». Se giró para preguntarme rozando con la lengua el papel del cigarrillo y señalando unas galletas en un plato cercano. «Quizás luego», respondí con una leve sonrisa. El aroma del té recién hecho llenó la habitación y me reconfortó un poco. Stephen siempre había apreciado un té fuerte. Dejé mis maletas y miré la habitación. Estaba exactamente como la recordaba, intacta e impecablemente limpia como le gustaba a Stephen. Ted parecía bastante fuera de lugar en un ambiente tan despejado con su barba descuidada y la ropa sucia. No me dijo nada absorto como estaba liando cigarrillos, lo que me impacientó un poco con él. «Mira, si le ha pasado algo a Stephen, tienes que avisarme rápidamente, Ted.
¿Qué es? Procedió a servir 2 tazas de té y tras pasar una junto con una jarrita de leche, encendió una cerilla y su cigarrillo antes de recostarse en su silla y suspirar. No hay una manera fácil de decir esto, Ben, así que lo diré sin rodeos. Stephen ha dejado la parroquia. Su comportamiento, digamos, durante los últimos meses, ha estado inquietando a muchos feligreses, y el obispo consideró que lo mejor para todos era que se marchara al menos por unos meses. Asentí no tanto de acuerdo, sino simplemente por la sorpresa. Metí la mano en el bolsillo y saqué las 2 últimas cartas que Stephen me había enviado. Se las entregué a Ted, quien dejó su taza sobre la mesa, y las tomó en sus enormes manos sin decir palabra. Se acarició la barba blanca como la nieve mientras asentía y suspiraba intermitentemente, mientras pasaba de una página a otra, releyendo ocasionalmente una sección y volviendo a asentir. Al terminar me las devolvió, cogió su taza y dio un sorbo filtrando el líquido marrón por la barba. ¿Significan algo estas cartas para ti?, pregunté. Un poco, respondió. Hablaba muchísimo de ese maldito asunto de la brujería. Sabía algo de lo que hablaba, sobre todo de esos árboles de atrás, más allá del cementerio. De niño solía jugar en el arroyo del Artillero, y siempre se comentaba lo malvado que era ese lugar. Eres de Barton, seguro que has oído los viejos cuentos de fantasmas y duendes, y de cómo el viejo Saltpeter te ponías y te quedabas mucho tiempo después del anochecer. Saltpeter, respondí con una sonrisa, recordando de mi infancia cómo mi abuelo me advertía de no entrar en el arroyo del Artillero al anochecer. «Aléjate de esos bosques, chico», me decía. Saltpeter, Salty Pete le llaman algunos. Va, a 3 patas te engañará para que entres en el bosque usando la voz de alguien conocido. Esos son cuentos de viejas, Ted, respondí finalmente. Stephen jamás se habría tomado en serio esas habladurías, diablillos y familiares de brujas, son solo supersticiones infantiles. Bueno, no puedo discutir contigo, Ben dijo, tomando otro sorbo de té. Pero era más de los extraños cambios en su naturaleza, de lo que quería hablarte, no de todas estas tonterías de brujería. Golpeó las cartas sobre la mesa, como para enfatizar lo poco que le importaba su contenido. ¿Cómo que?, pregunté cogiendo mi taza. Bueno, un par de personas le echaron la culpa al obispo por sus andanzas nocturnas. Dicen que había estado visitando regularmente a gente sospechosa de Eastwich y que estaba involucrado en una pérdida de dinero aquí en la parroquia. Una suma considerable si hay que creerles. Luego están los ruidos extraños y las luces aún más raras que salen del cementerio. Mi madre me lo contó hace semanas, añadí. No quería creerle, nunca le ha tenido mucha simpatía a Stephen. No solo Ben, sino toda su forma de ser, simplemente dejó de importarle la comunidad. Descuidó su deber, y sabes que Stephen no es así. Se convirtió en un hombre cruel y taciturno, casi un completo desconocido. Inquietó a muchos lugareños. Dio unos sorbos más de té y terminó el cigarrillo antes de continuar. Así que hubo una reunión del pueblo, y con el acuerdo de la diócesis de Chester y el obispo, se decidió que debía dejarnos. No sé dónde ha ido, pero supongo que querrán que te hagas cargo de sus funciones, si estás dispuesto al menos, hasta que el obispo encuentre un sustituto. Se levantó y abrió un cajón cercano sacando una carta sellada. Llevaba el sello de la diócesis de Chester. Al abrirla, su contenido confirmó lo que Ted insinuaba. No sabía qué decir. Se suponía que debía empezar mi mandato como coadjutor con Stephen, no convertirme en el vicario del pueblo. ¿Por qué el obispo Ellison no me habló directamente de esto?, pregunté. Ted simplemente se encogió de hombros antes de continuar. Hay algo más que deberías saber, Ben. Prepárate porque lo que tengo que decirte a continuación te va a molestar. Enderecé la espalda en respuesta y le permití continuar. Algunos creen que Stephen podría estar muerto. Abrí la boca para responder, pero levantó la mano. Déjame terminar. Dije que algunos creen que podría estar muerto, pero eso no significa que sea cierto. Sin embargo, nadie ha sabido nada de él desde que se fue.
Phil Crouch oyó el rumor de que un hombre que se parecía a Stephen había sido visto junto a las esclusas hace unas noches, ya sabes, las del río más allá del canal que atraviesa Blackcroft. Estaba despotricando y desvariando Stephen, casi como si estuviera discutiendo consigo mismo. Bueno, Phil dice que salió a ver qué era todo el alboroto, y jura con toda la fuerza que vio a Stephen meterse en las esclusas. Les contó a los policías locales lo que vio, pero no encontraron nada raro. Pensé que debías saberlo, no sea que te lo diga alguien más en términos menos favorables. Sentí que mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. Esto era demasiado para asimilar de una vez. Todo hombre, sea santo o pecador, tiene sus defectos, pero enterarse de estos acontecimientos, sumado a la última carta que Stephen me había enviado, y la noticia de que podría haberse suicidado, por no mencionar la expectativa de que yo ocupara su lugar en la parroquia. Necesito tiempo para pensar en esto, Ted, dije levantándome lentamente. Asintió y terminó su bebida antes de levantarse también. Entiendo, respondió. Mira, nadie espera que celebres un servicio, ni nada, todo el pueblo conoce la situación, y creo que tanto ellos como el ayuntamiento se alegran de tenerte aquí. No tendrás que realizar ningún servicio público, al menos no hasta que estés listo. Seguro que pronto encontraremos un sustituto. Y trata de no preocuparte demasiado por lo que diga Phil Crouch. Ya lo conoces, está borracho la mitad del tiempo, seguro que Stephen está bien. Probablemente solo se esté tomando el tiempo que necesita. Señaló las llaves sobre la mesa. Estas son tuyas hasta que todo se arregle. Mira, mejor vuelvo a trabajar ahí fuera. Si me necesitas, solo dilo, pero espero que te quedes. Tras darme una palmadita en el hombro, Ted se fue dejándome sentada sola en la cocina. Mi mente ardía de confusión y dudas. ¿A qué caos había vuelto? Me llevó bastante tiempo adaptarme a la casa. Evitaba ir al pueblo a toda costa y solo recibía las mínimas visitas, muchas de las cuales solo llamaban a mi puerta para charlar. Rápidamente descarté a los peores y me concentré en los sinceros simpatizantes y de buen augurio, de los cuales había lamentablemente pocos. Aparte de Ted, la única persona con la que hablaba regularmente era mi madre, quien no me apoyaba en absoluto, y solo me ofreció algunas indirectas sobre el nombre Chaptalkirara. La había llegado a considerar mi padre. Pasé el resto del tiempo en la iglesia haciendo las tareas diarias y paseando por el cementerio, donde de vez en cuando me encontraba con Ted y tenía una breve, agradable, aunque estéril conversación sobre el tiempo antes de irme. Los días eran cada vez más fríos y con frecuencia le llevaba té caliente y comida, mientras él trabajaba incansablemente en el mantenimiento de los terrenos de la iglesia, especialmente los cercanos a donde las zarzas silvestres del arroyo del Artillero invadían constantemente. No era mala compañía, ni mucho menos, pero a medida que los días se convertían en semanas, encontrábamos cada vez menos de qué hablar. También me mantuve en contacto constante con el obispo Ellison, quien me ofreció todo el apoyo posible para la gestión de la parroquia. Confiaba en que encontrarían pronto un sustituto para Stephen, pero fue muy delicado al hablarlo en detalle, pues sabía lo cercano que había sido conmigo. Fue durante una de estas muchas excursiones diarias por el cementerio que decidí volver a visitar los olmos silvestres que Stephen me había enseñado en una ocasión. Había explorado la mayor parte del gran cementerio abierto y decidí rodear el extremo trasero que linda con Gunner's Clough. No puedo expresar con certeza qué me llevó a caminar por ese solitario tramo del cementerio, repleto de lápidas desmoronadas, cuyos nombres habían sido borrados por el paso del tiempo. A la sombra de esos grandes árboles abandonados, reposaban algunas de las lápidas más antiguas y decrépitas de todo el cementerio. Muchas de ellas estaban inclinadas en ángulos pronunciados, y algunas se habían derrumbado por completo con sus superficies ahora cubiertas de musgo y líquenes. Pasé junto a cada uno de ellos intentando en vano descifrar los nombres y las fechas que habían sido arrastrados por la incesante lluvia del noroeste de Inglaterra
hasta que me topé de nuevo con los olmos silvestres. Enclavado en el fondo del bosquecillo, a la sombra de un árbol de aspecto particularmente enfermo, distinguí un trozo de tierra que parecía recién excavado. Me acerqué y me paré frente a él, notando que una pequeña piedra tallada estaba semisumergida en la tierra recién removida. Era verde y estaba cubierta de musgo. Me agaché, la rocé con la mano y descubrí que los terrones de musgo que crecían en su superficie eran fáciles de arrancar. Bajo la vegetación vi una inscripción y una fecha grabadas en la arenisca donde el musgo la había preservado. Aquí yace Francis Ellis Pendle, amado por el diablo inolvidable para sus discípulos, 1748 de Cristo. La talla era indudablemente antigua, y a pesar de la protección que le brindaba el musgo, aún estaba erosionada y desgastada en algunas partes. Al sacar la piedra de la tierra, noté una talla más nueva y fresca en la parte posterior. Era una forma extraña, una especie de jeroglífico. Es difícil decir con certeza qué era, parecía algo similar a un pentagrama pagano, pero las líneas estaban rotas, lo que resultaba en una serie de puntos independientes, en medio de los cuales se asentaba lo que parecía un ojo en forma de rombo. En lugar de una pupila, había una pequeña forma similar a una llama. El símbolo debe haber sido de origen pagano, ya que nunca me había encontrado con algo así en todos mis años de estudios religiosos. Toda la piedra tenía quizás solo 10 pulgadas de altura, difícilmente lo que uno llamaría una lápida, pero parecía tener el mismo propósito. Instintivamente dejé caer la piedra cerca de donde la había encontrado y me froté las manos para quitarme la tierra. Sentí como si acabara de entrar en contacto con algo inequívocamente maligno, como si mi alma misma hubiera sido tocada por la naturaleza arcaica y misteriosa de la oscuridad que había servido para conmemorar. Fue entonces cuando las palabras de la última nota de Stephen me invadieron la mente. Teme a lo que acecha bajo el árbol de la bruja. No lo invites a entrar, pues se instalará en ti, y a través de ti obrará su magia negra. Caía la hora, y el sol poniente me envolvía en la oscuridad del arroyo del Artillero, envolviéndome en sus negros pliegues. No tenía ningún deseo de quedarme allí, así que regresé apresuradamente a la casa, decidido a llegar antes de que el sol desapareciera tras aquellos árboles abyectos. Una vez dentro respiré aliviado y me dispuse a prepararme una cena con tostadas y té recién hecho. Por mucho que lo intenté, no pude borrar la advertencia de la carta de Stephen. Finalmente, quizá impulsado por la necesidad de comprobar si recordaba bien sus palabras, saqué el fajo de cartas de Stephen del cajón de la cocina, donde las guardaba bajo unos folletos parroquiales, y las revisé hasta encontrar la que mencionaba la charla de Stephen sobre brujería. La desdoblé y la releí hasta llegar al pasaje con la advertencia. Efectivamente, la recordaba textualmente. Nervioso, doblé las cartas y las guardé apresuradamente en el cajón. Un momento después, Ted entró en la cocina quejándose del frío y limpiándose las botas manchadas de barro en el felpudo. Asintió y se sirvió el té que había preparado antes de sentarse y sacar el tabaco para liarse un cigarrillo. Esperé unos minutos a que llegara a la mitad de su tarea antes de abordar el tema de Stephen y su extraño declive. Entonces, Ted, ¿te mencionó Stephen alguna vez una tumba en el patio cerca del bosque? Dejó el tabaco y asintió. Sí, lo vi examinándola un montón de veces. Me dijo que era la tumba de una bruja ahorcada por sus crímenes, hace cientos de años, una de las últimas en Inglaterra, según él. Y eso era lo que estaba estudiando antes de que le sobreviniera este cambio de carácter. Volvió a asentir y encendió el cigarrillo con una cerilla antes de apagarlo con un gesto de la mano. Estudió es una forma de decirlo. Obsesión sería otra. ¿Sabes que convirtió el sótano de esta casa en una especie de estudio? Supongo que podrías llamarlo una biblioteca. La llenó de todo tipo de libros raros.
En latín supongo no inusual para un vicario, pero algunos están escritos en alemán y otros en idiomas que ni siquiera entiendo. No solo eso, sino que también metió allí todo tipo de productos químicos y equipos malditos. No puedo decir que reconociera la mayoría. «Apesta muchísimo. ¿Sigue ahí en el sótano?», pregunté. No creo que se lo llevó casi todo cuando el obispo le dijo que se fuera. Puede que haya algunas cosas ahí abajo, pero con suerte encontrarías mucho. Nos sentamos en silencio. Ted se concentraba en un periódico local doblado sobre la mesa, y yo en mis pensamientos. Al día siguiente, siguiendo principalmente una corazonada, contacté con el Eastwich College y pedí hablar con su director, quien resultó ser un hombre bastante jovial llamado Lee Humphrey, quien estuvo encantado de responder a todas mis preguntas. Por teléfono confirmó una sospecha mía. Él y Stephen habían mantenido una breve correspondencia sobre equipos de laboratorio y diversos productos químicos compuestos y ácidos. Recitó varios nombres demasiado largos y complejos sin darse cuenta de que yo ignoraba por completo lo que decía. Le di las gracias y colgué, mientras algunas piezas más del rompecabezas encajaban en mi mente. Sin embargo, la distancia entre ellos era demasiado grande para formar una imagen más amplia y coherente. Brujería y ciencia, química y una obsesión con una tumba oculta de 200 años de antigüedad. ¿Cómo se conectaban? Decidida a descubrir más, decidí visitar la biblioteca que Stephen había montado y luego desmantelado durante el tiempo que estuvimos separados. La entrada al sótano estaba en la cocina tras una puerta estrecha que al principio supuse que era un armario de escobas. Ocultaba una escalera de piedra fría que conducía a una habitación subterránea claramente húmeda y mohosa. Unas estanterías estrechas en las paredes a ambos lados de la escalera albergaban una colección de objetos cotidianos, velas, botes de pintura secos y cosas por el estilo, pero por suerte también una linterna que funcionaba. Tomé esta última y la encendí al bajar las escaleras. El sótano no estaba muy lejos, pero el techo bajo sobre las escaleras era terriblemente claustrofóbico, y me vi obligada a ladear la cabeza para no golpearme con las vigas de madera. Llegué abajo y encontré una puerta abierta a mi derecha que daba a una habitación cuadrada muy sencilla, que al igual que las escaleras tenía un techo opresivamente bajo y un fuerte olor a humedad. Entré en el sótano confiando en el débil cono de luz amarillenta que emanaba de la linterna para distinguir cualquier detalle preciso de la oscuridad tenebrosa del fondo. Una gran mesa de madera podrida servía de pieza central a la habitación y había filas de estanterías mal hechas a mano, alineadas en la pared del fondo combadas e inclinadas en ángulos extraños. Las estanterías estaban casi vacías, pero el polvo evidenciaba que una gran colección de libros había estado allí, y sobre el escritorio reposaba un esqueleto de acero desnudo de equipo de química y algunas botellas vacías. Al mover la luz se reflejó en varias botellas grandes en otro estante a mi derecha. Grandes y espesas casi como barriles, la mayoría estaban llenas de líquidos amarillos transparentes, otras eran de color aceite marrón avellana. Algunas tenían etiquetas garabateadas a toda prisa que decían «Agua real». Más allá de la colección de productos químicos, había una puerta que parecía dar al exterior del sótano. Esto me confundió, pues no recordaba ninguna entrada exterior que diera al sótano bajo la casa. La puerta en sí parecía antigua, con su cerrojo y manija oxidados, apenas agarrados a la madera desmoronada, a la que estaban toscamente clavados. Al acercarme la luz de mi linterna, iluminó algo tallado en el marco sobre la puerta. Era ese curioso jeroglífico en forma de estrella que había visto en la lápida sobre la tumba de Francis Ellis Pendle. Pasé el dedo por la talla casi como para comprobar su autenticidad. Al recorrer con el dedo la extraña forma, sentí un escalofrío, el mismo que me había hecho huir de las sombras de los olmos silvestres. Esta vez me negué a dejarme llevar por el miedo, agarré la puerta por su manija oxidada y la empujé hacia adentro. Para mi sorpresa, la puerta no daba al exterior de la casa, sino que revelaba otra escalera de piedra
que descendía aún más hacia la tierra. El olor que asaltó mis sentidos al dar un paso solitario hacia esas escaleras era repugnante. Era un hedor pútrido diferente a todo lo que había olido antes. Si tuviera que describirlo como una mezcla atroz de algún compuesto ácido y excremento podrido, estaría a punto de hacerle justicia a ese hedor maligno e invasivo. Instintivamente di un paso atrás y me tapé la nariz con la mano, como si eso me aliviara de la carga de respirar ese aire fétido y asqueroso. Por un instante consideré darme la vuelta y salir del sótano, pero movido por la curiosidad, empecé a bajar lentamente aquellas horribles escaleras. Lo que yacía al fondo es algo que me perseguirá hasta el final de mis días, porque más allá yacía una segunda cámara similar a la primera. Pero mientras que el sótano superior se había convertido en una especie de perversa amalgama de biblioteca esotérica y laboratorio de alquimista, esta cámara oculta era nada menos que el taller del diablo. Extrañas imágenes estaban talladas y pintadas en las paredes, muchas de ellas parecidas al jeroglífico que había visto en la exigua lápida de Francis Ellis Pendle. Había poco que uniera los diversos pictogramas. Algunos representaban esferas o globos oculares. Otros eran largos zarcillos serpentinos que se enroscaban sobre sí mismos para crear un texto rudimentario y alienígena. Al adentrarme en la habitación, distinguí varios objetos clavados en el techo. Algunos eran herramientas oxidadas como las que se encuentran en un matadero. Otros eran extraños conjuntos de ramitas unidas con cordel, creando formas con una vaga silueta humana. El horror supremo, sin embargo, era la mesa. Este largo edificio de piedra parecía menos un escritorio y más una losa de carnicero teñida por completo de un horrible marrón rojizo. Había ranuras talladas en la superficie de la mesa, todas las cuales culminaban en un agujero redondo, bajo el cual se había fijado un cubo de hierro oxidado. De este cubo parecía provenir el hedor, y al agacharme para inspeccionar su contenido, pude ver la pata trasera brillante y podrida de un perro. Los gusanos se retorcían por su superficie, excavando dentro y fuera de la carne pútrida. Sentí que la bilis me subía a la garganta, pero logré contenerla y continuar mi investigación. Al igual que en la habitación de arriba, había estantes en las paredes, pero estos no estaban vacíos, sino llenos hasta el borde con diversos manuscritos, papeles, mapas y frascos de vidrio. Toda la escena tenía una inconfundible sensación de pasado, como si hubiera permanecido allí intacto durante siglos. Entre los papeles y frascos encontré una pequeña bolsa de lino, atada con un trozo de cuerda. Una mancha marrón en la parte inferior de la bolsa me hizo pensar 2 veces antes de abrirla, pero finalmente me armé de valor. Dentro había numerosos pequeños objetos blancos que parecían piedritas, pero al vaciar el contenido e inspeccionarlos con la linterna, descubrí con horror que eran dientes de niños. Instintivamente di un paso atrás y me tapé la nariz con la mano como si eso me aliviara de la carga de respirar ese aire fétido y pestilente. Por un instante consideré darme la vuelta y salir del sótano, pero impulsado por la curiosidad, empecé a bajar lentamente aquellas horribles escaleras. Lo que yacía al fondo es algo que me perseguirá hasta el final de mis días, porque más allá yacía una segunda cámara similar a la primera. Pero mientras que el sótano superior se había convertido en una especie de perversa amalgama de biblioteca esotérica y laboratorio de alquimista, esta cámara oculta era nada menos que el taller del diablo. Extrañas imágenes estaban talladas y pintadas en las paredes, muchas de ellas parecidas al jeroglífico que había visto en la exigua lápida de Francis Ellis Pendle. Había poco que relacionara los diversos pictogramas. Algunos representaban esferas o globos oculares, otros eran largos zarcillos serpenteantes que se enroscaban sobre sí mismos para crear un texto rudimentario y extraño. A medida que me adentraba en la habitación, distinguí varios objetos clavados en el techo. Algunos eran herramientas oxidadas como las que se encuentran en un matadero. Otros eran extraños conjuntos de ramitas unidas con cordel, creando formas con una vaga silueta humana.
El horror supremo, sin embargo, era la mesa. Esta larga construcción de piedra parecía menos un escritorio y más una losa de carnicero, teñida de un horrible marrón rojizo por todas partes. Había ranuras talladas en la superficie de la mesa que culminaban en un agujero redondo, bajo el cual se había fijado un cubo de hierro oxidado. De este cubo parecía provenir el hedor, y, al agacharme para inspeccionar su contenido, pude ver la pata trasera brillante y podrida de un perro. Los gusanos se retorcían por su superficie cavando dentro y fuera de la carne pútrida. Sentí que la bilis me subía a la garganta, pero logré contenerla y continuar mi investigación. Al igual que en la habitación de arriba, había estanterías en las paredes, pero éstas no estaban vacías, sino que estaban repletas de diversos manuscritos, papeles, mapas y frascos de cristal. Toda la escena tenía una inconfundible sensación de pasado, como si hubiera permanecido allí intacta durante siglos. Entre los papeles y frascos encontré una pequeña bolsa de lino atada con un cordel. Una mancha marrón en la parte inferior me hizo dudar antes de abrirla, pero finalmente me animé a hacerlo. Dentro había numerosos pequeños objetos blancos que parecían piedritas, pero al vaciar el contenido e inspeccionarlos con la linterna, descubrí con horror que eran dientes de niño. Instintivamente di un paso atrás y me tapé la nariz con la mano como si eso me aliviara de la carga de respirar ese aire fétido y pestilente. Por un instante consideré darme la vuelta y salir del sótano, pero impulsado por la curiosidad, empecé a bajar lentamente aquellas horribles escaleras. Lo que yacía al fondo es algo que me perseguirá hasta el final de mis días, porque más allá yacía una segunda cámara similar a la primera. Pero mientras que el sótano superior se había convertido en una especie de perversa amalgama de biblioteca esotérica y laboratorio de alquimista, esta cámara oculta era nada menos que el taller del diablo. Extrañas imágenes estaban talladas y pintadas en las paredes, muchas de ellas parecidas al jeroglífico que había visto en la exigua lápida de Francis Ellis Pendle. Había poco que relacionara los diversos pictogramas. Algunos representaban esferas o globos oculares. Otros eran largos zarcillos serpenteantes que se enroscaban sobre sí mismos para crear un texto rudimentario y extraño. A medida que me adentraba en la habitación, distinguí varios objetos clavados en el techo. Algunos eran herramientas oxidadas como las que se encuentran en un matadero. Otros eran extraños conjuntos de ramitas unidas con cordel, creando formas con una vaga silueta humana. El horror supremo, sin embargo, era la mesa. Esta larga construcción de piedra parecía menos un escritorio y más una losa de carnicero teñida de un horrible marrón rojizo por todas partes. Había ranuras talladas en la superficie de la mesa que culminaban en un agujero redondo, bajo el cual se había fijado un cubo de hierro oxidado. De este cubo parecía provenir el hedor, y al agacharme para inspeccionar su contenido, pude ver la pata trasera brillante y podrida de un perro. Los gusanos se retorcían por su superficie excavando dentro y fuera de la carne pútrida. Sentí que la bilis me subía a la garganta, pero logré contenerla y continuar mi investigación. Al igual que en la habitación de arriba, había estanterías en las paredes, pero éstas no estaban vacías, sino que estaban repletas de diversos manuscritos, papeles, mapas y frascos de cristal. Toda la escena tenía una inconfundible sensación de pasado, como si hubiera permanecido allí, intacta durante siglos. Entre los papeles y frascos encontré una pequeña bolsa de lino atada con un cordel. Una mancha marrón en la parte inferior me hizo dudar antes de abrirla, pero finalmente me animé a hacerlo. Dentro había numerosos pequeños objetos blancos que parecían piedritas, pero al vaciar el contenido e inspeccionarlos con la linterna, descubrí con horror que eran dientes de niño. Pues más allá yacía una segunda cámara similar a la primera. Pero mientras que el sótano superior se había convertido en una especie de perversa amalgama de biblioteca esotérica y laboratorio de alquimista, esta cámara oculta era nada menos que el taller del diablo.
Extrañas imágenes estaban talladas y pintadas en las paredes, muchas de ellas parecidas al jeroglífico que había visto en la exigua lápida de Francis Ellis Pendle. Había poco que relacionar a los diversos pictogramas. Algunos representaban esferas o globos oculares. Otros eran largos zarcillos serpentinos que se enroscaban sobre sí mismos para crear un texto rudimentario y alienígena. Al adentrarme en la habitación, pude distinguir varios objetos clavados en el techo. Algunos eran herramientas oxidadas como las que se encuentran en un matadero. Otros eran extraños conjuntos de ramitas unidas con cordel, creando formas que tenían una vaga silueta humana. El horror supremo, sin embargo, era la mesa. Este largo edificio de piedra parecía más una losa de carnicero que un escritorio teñida de un horrible marrón rojizo por todas partes. Había ranuras talladas en la superficie de la mesa que culminaban en un agujero redondo, bajo el cual se había fijado un cubo de hierro oxidado. De este cubo parecía provenir el hedor, y al agacharme para inspeccionar su contenido, pude ver la pata trasera brillante y podrida de un perro. Los gusanos se retorcían por su superficie excavando dentro y fuera de la carne pútrida. Sentí que la bilis me subía a la garganta, pero logré contenerla y continuar mi investigación. Al igual que en la habitación de arriba, había estanterías en las paredes, pero éstas no estaban vacías sino llenas hasta el borde con diversos manuscritos, papeles, mapas y frascos de vidrio. Toda la escena tenía una inconfundible sensación de pasado, como si hubiera permanecido allí, intacta durante siglos. Entre los papeles y frascos encontré una pequeña bolsa de lino atada con un cordel. Una mancha marrón en la parte inferior me hizo dudar antes de abrirla, pero finalmente me animé. Dentro había numerosos objetos blancos que parecían piedritas, pero al vaciar el contenido e inspeccionarlo con la linterna, descubrí con horror que eran dientes de niño. Pues más allá yacía una segunda cámara similar a la primera. Pero mientras que el sótano superior se había convertido en una especie de perversa amalgama de biblioteca esotérica y laboratorio de alquimista, esta cámara oculta era nada menos que el taller del diablo. Extrañas imágenes estaban talladas y pintadas en las paredes, muchas de ellas parecidas al jeroglífico que había visto en la exigua lápida de Francis Ellis Pendle. Había poco que relacionar a los diversos pictogramas. Algunos representaban esferas o globos oculares. Otros eran largos zarcillos serpentinos que se enroscaban sobre sí mismos para crear un texto rudimentario y alienígena. Al adentrarme en la habitación, pude distinguir varios objetos clavados en el techo. Algunos eran herramientas oxidadas como las que se encuentran en un matadero. Otros eran extraños conjuntos de ramitas unidas con cordel, creando formas que tenían una vaga silueta humana. El horror supremo, sin embargo, era la mesa. Este largo edificio de piedra parecía más una losa de carnicero que un escritorio teñida de un horrible marrón rojizo por todas partes. Había ranuras talladas en la superficie de la mesa que culminaban en un agujero redondo, bajo el cual se había fijado un cubo de hierro oxidado. De este cubo parecía provenir el hedor, y al agacharme para inspeccionar su contenido, pude ver la pata trasera brillante y podrida de un perro. Los gusanos se retorcían por su superficie, excavando dentro y fuera de la carne pútrida. Sentí que la bilis me subía a la garganta, pero logré contenerla y continuar mi investigación. Al igual que en la habitación de arriba había estanterías en las paredes, pero éstas no estaban vacías, sino llenas hasta el borde con diversos manuscritos, papeles, mapas y frascos de vidrio. Toda la escena tenía una inconfundible sensación de pasado como si hubiera permanecido allí intacta durante siglos. Entre los papeles y frascos encontré una pequeña bolsa de lino atada con un cordel. Una mancha marrón en la parte inferior me hizo dudar antes de abrirla, pero finalmente me animé. Dentro había numerosos objetos blancos que parecían piedritas, pero al vaciar el contenido e inspeccionarlo con la linterna, descubrí con horror que eran dientes de niño.
Otras eran extrañas ramitas unidas con cordel, creando formas con una vaga silueta humana. El horror supremo, sin embargo, era la mesa. Esta larga construcción de piedra parecía menos un escritorio y más una losa de carnicero teñida de un horrible marrón rojizo por todas partes. Había ranuras talladas en la superficie de la mesa que culminaban en un agujero redondo bajo el cual se había fijado un cubo de hierro oxidado. De este cubo parecía provenir el hedor, y al agacharme para inspeccionar su contenido, pude ver la pata trasera brillante y podrida de un perro. Los gusanos se retorcían por su superficie, excavando dentro y fuera de la carne pútrida. Sentí que la bilis me subía a la garganta, pero logré contenerla y continuar mi investigación. Al igual que en la habitación de arriba, había estantes en las paredes, pero estos no estaban vacíos, sino llenos hasta el borde, con diversos manuscritos, papeles, mapas y frascos de vidrio. Toda la escena tenía una inconfundible sensación de pasado, como si hubiera permanecido allí intacta durante siglos. Entre los papeles y frascos encontré una pequeña bolsa de lino atada con un cordel. Una mancha marrón en la parte inferior me hizo dudar antes de abrirla, pero finalmente me armé de valor. Dentro había numerosos objetos blancos que parecían piedritas, pero al vaciar el contenido e inspeccionarlo con la linterna, descubrí con horror que eran dientes de niño. Otras eran extrañas ramitas unidas con cordel, creando formas con una vaga silueta humana. El horror supremo, sin embargo, era la mesa. Esta larga construcción de piedra parecía menos un escritorio y más una losa de carnicero teñida de un horrible marrón rojizo por todas partes. Había ranuras talladas en la superficie de la mesa que culminaban en un agujero redondo, bajo el cual se había fijado un cubo de hierro oxidado. De este cubo parecía provenir el hedor, y al agacharme para inspeccionar su contenido, pude ver la pata trasera brillante y podrida de un perro. Los gusanos se retorcían por su superficie cavando dentro y fuera de la carne pútrida. Sentí que la bilis me subía a la garganta, pero logré contenerla y continuar mi investigación. Al igual que en la habitación de arriba, había estantes en las paredes, pero estos no estaban vacíos, sino llenos hasta el borde con diversos manuscritos, papeles, mapas y frascos de vidrio. Toda la escena tenía una inconfundible sensación de pasado, como si hubiera permanecido allí intacta durante siglos. Entre los papeles y frascos encontré una pequeña bolsa de lino atada con un cordel. Una mancha marrón en la parte inferior me hizo dudar antes de abrirla, pero finalmente me armé de valor. Dentro había numerosos objetos blancos que parecían piedritas, pero al vaciar el contenido e inspeccionarlo con la linterna, descubrí con horror que eran dientes de niño. Para entonces el olor se estaba volviendo insoportable y no quería quedarme más tiempo. Decidí abandonar mi investigación y vi un pequeño cuaderno desgastado en la esquina derecha de lo que ahora consideraba la mesa de un viviseccionista. Por alguna razón que no pude comprender, la curiosa imagen xilográfica de la portada debió de llamar mi atención, así que cogí el libro y lo metí en mi chaqueta antes de regresar a la tranquilidad de la casa de arriba. Inmediatamente me quité la chaqueta y la tiré sobre la mesa de la cocina, asqueado de que el terrible hedor de abajo se me hubiera pegado como un parásito. Abrí metódicamente todas las ventanas de la casa, con la esperanza de que el aire frío purificara el hedor repugnante que se había anidado en mis fosas nasales. Cansado, con mi pobre mente dando vueltas por las revelaciones de ese reino hipogeo, finalmente me desplomé en la cama y sucumbí al agotamiento. No puedo decir cuánto tiempo llevaba dormitando cuando tuve el primero de esos terribles sueños. Mi sentido del tiempo se había visto gravemente alterado por mi exploración en el sótano, pero debió de ser bastante repentino, pues el sol aún estaba en el cielo cuando finalmente desperté de golpe con la almohada empapada de sudor. Me es imposible determinar si los sueños fueron provocados por las últimas cartas de Stephen, o si esa cámara oculta bajo la casa había despertado algo macabro
e indeseable en mi imaginación. Me encontré de pie en el cementerio exterior, solo que era diferente. El terreno a mi alrededor era más árido con menos lápidas que sobresalían del suelo blando y musgoso. El arroyo del Artillero se extendía ante mí su silueta mucho más salvaje y amenazante de lo que debía ser. El cielo sobre mí era un abismo ennegrecido atravesado por miles de estrellas centelleantes que brillaban y centelleaban desde el más allá. La gruesa luna plateada se deslizaba lentamente sobre la línea de árboles proyectando su pálida luz blanca sobre el cementerio, provocando que largas y profundas sombras se desprendieran de las lápidas y se arrastraran por el suelo hacia mí. Retrocedí unos pasos, pero aún así me encontraron estremeciéndome al deslizarse sobre mis pies, piernas y cuerpo. Entonces de entre las zarzas enmarañadas apareció, saltando y brincando entre las zarzas, la horrible figura de Saltpeter. Bailaba sobre 3 patas el esbelto cuerpo de un galgo, sobre cuyo cuello se apoyaba y balanceaba la cabeza de un gato. Sus ojos eran orbes lechosos tenuemente iluminados como hongos fosforescentes. De sus fauces felinas goteaba un jarabe rojizo y transparente que silbaba al tocar el suelo sagrado del cementerio. Detuvo momentáneamente su insistente retozo para rascarse, pero pude ver que era su pata trasera amputada la que intentaba la tarea imposible. Un muñón en carne viva y ensangrentado gesticulaba débilmente hacia la fuente de su irritación. Entonces, más allá del diablillo que se retorcía, pude ver otra figura, un hombre. Incluso a esa distancia pude distinguir los repulsivos detalles de su figura. Era alto y delgado, sus dedos largos y delgados como ramitas. Su nariz alargada y sus ojos hundidos eran claramente visibles a través de la penumbra del cementerio. Lo peor de todo, una sonrisa sardónica y lobuna se extendía por su rostro. Había hambre en esa sonrisa, un hambre ardiente, profunda y terrible. Entonces Saltpeter dejó de rascarse y con una voz hueca que de alguna manera sonaba como la de mi madre, pronunció estas palabras: «Ven, niña, ven. Tenemos mermelada y mazapán y todo tipo de dulces horneados para ti. Tenemos pasteles de semillas y manzanas acarameladas. Todo lo que tu corazón desee. Ven conmigo al bosque y te mostraré delicias que no has soñado». Sentí que me atraían esas palabras melosas, mientras el hombre alto y siniestro, permanecía en silencio solo, sonriéndome bajo su sombrero de ala ancha. «No puedo», tartamudeé. «Está oscuro, y mi madre querrá que vuelva a casa para cenar». «Cena», respondió Saltpeter, lamiéndose los labios con su lengua pálida y podrida. «Oh, cenaremos, ¿verdad, amo?» El diablillo miró entonces al hombre terrible, quien permaneció en silencio mientras asentía con la cabeza. Intenté darme la vuelta una vez más, pero mis pies estaban hechizados, llevándome hacia lo que sabía que sería mi perdición. «Madre», grité. «Madre, por favor, tengo miedo». El hombre terrible rió mientras Saltpeter se frotaba contra los pantalones manchados de sangre de su amo. Un ronroneo sibilante emanaba de su cuerpo retorcido. «Madre», grité una vez más, las palabras me sacaron misericordiosamente del precipicio de mi locura onírica. «Madre», gemí despierto ahora y de nuevo en mi cama. Decir que el sueño, la pesadilla, me había desconcertado sería mentir. De hecho, fue lo único en lo que pude pensar durante los siguientes días. No me atreví a volver a dormir ese primer día, y en cambio me atiborré del café turco, cargado que Stephen había guardado para invitados especiales. Cuando finalmente me quedé dormido al día siguiente, mis sueños fueron menos vívidos y afortunadamente breves. Sentí la presencia de Saltpeter y del hombre terrible en varias ocasiones, pero logré despertar antes de que se manifestaran. También soñé a menudo con Gunner's Clough y con el extraño bosquecillo de olmos silvestres que se extendía más allá. El manuscrito que había sacado de la cámara, oculta del sótano, permaneció olvidado en la mesa de la cocina durante ese tiempo inquietante, hasta que por casualidad, una semana después, lo encontré debajo de una pequeña pila de periódicos locales que Ted había estado coleccionando.
Me sorprendió de nuevo la grotesca y demoníaca xilografía en la portada del manuscrito. Al sentarme y examinarlo con más atención, vi aproximadamente una docena de figuras representadas en la imagen. La mayoría eran lo que yo describiría como viejas y arpías, muchas de ellas cabalgando sobre cabras negras y otras criaturas menos perceptibles. También se mostraban varios personajes furtivos y demoníacos, algunos bailando y copulando con las viejas con un detalle repugnante. A su alrededor había varias figuras más pequeñas, supongo que las llamarías diablillos, o familiares de anatomía diversa. Muchas de las figuras tenían nombres extraños, y el texto que aparecía junto a ellas parecía corresponder a algún tipo de inglés antiguo. Títulos raros como Pyewacket Grisel Greedygot y Picking the Crown. Pero una de las odiosas criaturas tenía un nombre junto a su imagen que me dio un vuelco el corazón por un instante. La imagen era la de un sabueso de 3 patas con cabeza de gato. Junto a la bestia estaban las palabras «Salte, Peter». Me detuve un momento mientras las imágenes de esa terrible pesadilla se reproducían en mi mente como una pantomima perversa. Volví a mirar el manuscrito amarillento. No había título en la portada, así que abrí lentamente la primera página y allí, impreso en negrita, estaban las palabras «El manuscrito de Sussex Cultus Maleficarum». No aparecía ni autor ni fecha, ni en la portada ni en la contraportada del manuscrito, pero al hojearlo se abrió en una sección que iba aproximadamente a la mitad. Este capítulo en particular debía de haber sido referenciado muchas veces, pues el manuscrito casi parecía querer abrirse en ese punto. Bajé la vista y vi el título, Invocando a tu diablillo negro. Casi parecía sacado de un libro de cocina, una receta repulsiva que era mitad instrucción culinaria profana y mitad conjuro mágico. Imágenes odiosas acompañaban la página siguiente, mostrando a una vieja retorcida descuartizando alegremente los cuerpos de conejos, gatos, perros y terneros con un enorme cuchillo de carnicero. Decidí guardar el manuscrito en el cajón de la cocina junto a las cartas de Stephen e hice todo lo posible por desterrar esas imágenes repugnantes de mi mente. Pasaron los días y luego las semanas, y finalmente logré dejar atrás casi todo lo del horrible manuscrito, así como lo de Stephen y su extraño cambio de personalidad. Los sueños persistieron un rato, pero finalmente me liberaron de su control, y mi sueño se volvió más reparador. Reanudé mi labor como vicario suplente, con renovado entusiasmo, y abrí la iglesia. Al principio los lugareños tardaron en regresar, pero a medida que se corrió la voz, mis domingos pronto se llenaron y me encontré recibiendo a rostros nuevos y antiguos en mi servicio. Me permití olvidar toda esa charla sobre magia negra, duendes y brujas que había plagado mi regreso al pueblo, y en cambio me concentré en servir a mi comunidad con la ayuda de algunos curas designados por el obispo. Incluso tuve el coraje de bajar una vez más al sótano, y tapié la entrada que conducía a la habitación oculta que se encontraba más allá. Por supuesto, los pensamientos sobre Stephen todavía me asaltaban de vez en cuando, generalmente, en forma de breves sueños que aún experimentaba de vez en cuando, pero estos eran menos perturbadores que mis pesadillas anteriores de naturaleza menos siniestra. Me había resignado a la terrible realidad de que quizá nunca volvería a ver ni saber de Stephen, así que pasé más tiempo con mi madre y recuperé algunas amistades en el pueblo que se habían enfriado mientras estudiaba fuera. Me di cuenta de que la diócesis me estaba preparando para reemplazar a Stephen como párroco, y lidié con mis sentimientos contradictorios al respecto. Sin embargo, logré desarrollar una firme fortaleza mental que me permitió continuar con mi nueva rutina diaria, haciendo crecer mi rebaño y acogiendo la luz y el perdón del Señor en los corazones y las mentes de mi comunidad. Tristemente, este período de respiro terminaría abruptamente, con un evento singular por su horror y absurdo. Fue un acontecimiento que en algún momento de mi vida habría acogido con entusiasmo,
pero ahora me llenaba de un miedo gélido e ineludible. Por primera vez desde mi regreso a Barton, recibí por fin noticias de Stephen, una nota que me sumió de nuevo en la locura. La carta era de Stephen, pero no me resultó evidente al instante, ya que carecía no solo de su caligrafía, sino también de la de cualquier ser humano cuerdo. La letra era un simple garabato infantil y áspera. La letra apretada parecía como si hubiera luchado consigo misma, al extenderse sobre la página en un vano intento de encontrar alguna legibilidad perceptible. El papel en sí también era extraño. Parecía arrancado de un libro, ya que el sello impreso, propiedad de la biblioteca de Barton, aparecía en el reverso. El papel también estaba ligeramente húmedo con manchas de agua y un extraño sedimento arenoso salpicando las palabras escritas. El contenido de la nota, según recuerdo, era el siguiente. «Ben, no falta mucho para que estas manos dejen de ser mías. Logré volver a mi cuerpo. Siento cómo me atrae hacia él. No creo que pueda escapar de nuevo. Lo intentaré. Haz una última cosa por mí. Te lo ruego. Bajo el árbol estoy bajo el árbol y sufro. Su espíritu es libre ahora. Te desea. Mi cuerpo ya no sirve, el tuyo es mejor. Te lo ruego, excava la tierra bajo el árbol. Toma lo que encuentres debajo y quémalo. No fuego debe ser ácido. Toma el agua real y empapa sus restos en ella. Ninguna de las sales esenciales puede sobrevivir. ¿Entiendes? Puede regresar si usas fuego, muriendo lentamente en la tierra. Ya no soporto la oscuridad. Soy yo mismo por unos momentos de vuelta aquí en mi propio cuerpo putrefacto para escribirte y traerte esta nota. Pronto debo volver a la tierra. Mi culpa, lo llamé, y él respondió. Siento mucho haberte metido en esta locura. Haz lo que te pido, Stephen. La nota debía de haber sido entregada en mano, pues no tenía sello ni dirección. Era simplemente un papel doblado con «Ben», garabateado en el anverso con la misma caligrafía desdibujada. Necesitaba un poco de aire fresco para despejarme después de leer la desconcertante nota, y di un paseo rápido por el pueblo. El sol poniente era agradable, pero un viento cortante lo atravesaba cruelmente y me puso la piel de gallina. El pueblo estaba tranquilo, y solo vi a unos pocos lugareños mientras daba una vuelta por el pueblo, empezando por Townfield Lane, luego por Rancon Road y finalmente subiendo por Lighted Lane hacia la iglesia. Había tanto caos en mi mente que al volver a casa simplemente me desplomé en una silla junto a la mesa de la cocina y recosté la cabeza. Me pesaba mucho que Stephen estuviera ahí fuera, ya fuera un loco baboso o víctima de alguna brujería oscura a la que apenas podía dar crédito. Pero si Dios y su poderoso reino eran reales como me habían inculcado, ¿no sería cierto que el diablo y todos los habitantes del abismo también lo eran? Este asunto no me pareció una locura. Tenía una autenticidad repugnante, por no mencionar un elemento extraño que mi mente intentaba comprender en su complejidad. Al ponerse el sol ese día y dar paso a la inevitable oscuridad, me sentí atraído por la botella de brandy que Stephen guardaba en el salón, y me deleité con gusto con su reconfortante contenido. El fuego que el licor despertó en mi garganta fue muy bienvenido, y para cuando terminé la cuarta copa, me encontraba bajo el influjo de hipnos, y me dirigí aturdido a la cama. Por primera vez en semanas los sueños regresaron. Di vueltas en la cama toda la noche, incapaz de conciliar el sueño. Mi cerebro bullía con 1000 pensamientos, mientras miedos casi imaginados danzaban en mi mente. Tuve la horrible semicomprensión de que mi cuerpo dormido estaba siendo observado, y en más de una ocasión sentí que mi espíritu se elevaba y flotaba sobre mi cama. Desde este punto de observación, pude ver una figura oscura de pie en el rincón sombrío de mi habitación, sus ojos clavados en mi cuerpo dormido, con una ansia extraña. Vi a Saltpeter, esa horrible abominación, saltar sobre mi cama y tocarme los labios juguetonamente. «Este me servirá». El diablillo habló entonces una vez más, con una voz que sonaba como la de mi madre. «Te amo y luego seremos libres».
Cuando el sol de la mañana brillaba dichosamente a través de las cortinas de mi dormitorio, pude desterrar el terror de la noche al pozo inmundo del que había surgido. Pero cada noche regresaba. Ofrecí sermones durante las 2 semanas siguientes diseñados más para consolarme a mí mismo que a mi comunidad. Hablé con ardiente convicción de cómo Jesús había derrotado a la muerte y al diablo, y cómo con su amor no había mal en la tierra que no pudiera ser desterrado. Esto me tranquilizó un poco, pero el consuelo de la normalidad que ansiaba me eludió. Unos días después de recibir su cruda nota, supe con gran consternación que el cuerpo de Stephen había sido encontrado en el páramo de Blackcroft. Aunque su cadáver hinchado fue descubierto a cierta distancia tanto del canal como del río cercano, el forense dictaminó que la causa de su muerte fue ahogamiento. El funeral se celebró poco después y decidí oficiar el servicio a pesar de que el obispo se ofreció a quitarme esa carga. La asistencia fue mayor de lo esperado, lo cual me reconfortó, e incluso vi a mi madre derramar algunas lágrimas por el difunto vicario de nuestro pueblo. Finalmente, con los terribles sueños y la muerte de Stephen agobiándome, tomé la decisión de dejar la parroquia y la iglesia por completo. Lo que había sido un sueño se transformaba rápidamente en una pesadilla interminable. Planeaba irme de Barton para siempre no volver a pisar sus calles embrujadas. Había llegado a la conclusión de que el pueblo no era un buen lugar para quedarse, y planeé mudarme a Manchester. Esta decisión definitiva y firme en mi mente me brindó cierto consuelo, y me permití esperar que todo este asunto algún día quedara atrás. No informé al obispo. Me preocupaba que intentara convencerme de quedarme. Me di un plazo de no más de 2 meses para resolver mis asuntos e informar a la diócesis de mi decisión. El destino quiso que esa decisión, junto con muchas otras, me fuera arrebatada en aquella horrible noche que estaba por venir. La renovada sensación de paz que me trajo mi inminente renuncia y reubicación podría haber durado si ese horror supremo no hubiera invadido mi mundo en esa oscura noche de diciembre. Me había acostado temprano, pero el azote constante de la lluvia había sido implacable durante todo el día, y estaba destinado a continuar durante la noche. Dormí a ratos y con episodios esporádicos de agitación, pues estaba experimentando el sueño más vívido y horrible imaginable. Soñé con estar confinado atado en la oscuridad. Mis brazos funcionaban, pero mis piernas se sentían entumecidas y sin vida. Luché incansablemente por liberarme de esta sucia atadura, pero mi cuerpo se sentía como una marioneta delgada cuyas cuerdas se habían enredado en mis dedos, cortando el flujo sanguíneo y dejándolos entumecidos e inútiles. Después de lo que pareció una eternidad, de alguna manera, logré reunir las pocas fuerzas que me quedaban y forzar mi cuerpo a través de las grietas de mi prisión. Soñé con empujar hacia arriba para siempre, más allá de la madera podrida y la tierra blanda y húmeda, más allá de los gusanos y la maraña de raíces interminables, y finalmente a la superficie fría y azotada por la lluvia. Desperté de repente con ese último pensamiento. Me incorporé en la cama con un sudor frío corriéndole por la espalda, pero no fue el sueño lo que me había despertado. Mientras mis sentidos se adaptaban, oí que era el repique de las campanas de la iglesia, lo que afortunadamente me había devuelto la mente del abismo. El sonido claro y familiar de las campanas atravesaba el aire nocturno, y miré el reloj para ver que eran poco más de las 3:00 am. La hora de las brujas, pensé. Salté de la cama y cogí mi bata. Sin duda el ruido acabaría despertando a todo el pueblo, y yo sería la culpable. Bajé corriendo las escaleras y salí disparada por la puerta de la cocina al frío de la noche. Apenas noté la lluvia fría que me golpeaba la cara mientras corría hacia la iglesia. Mis zapatillas absorbieron con avidez el agua fangosa que se acumulaba a mis pies, y me estremecí al sentir el barro frío y húmedo hundirse entre mis dedos.
Decidida a detener el alboroto, manipulé las llaves, pero la puerta ya estaba entreabierta. La abrí y me dirigí al salón principal en dirección a la cámara de la campana. Para cuando llegué a la puerta, el timbre había cesado misteriosamente y aminoré el paso. Al agacharme para recuperar el aliento, noté un repugnante rastro de barro y baba que serpenteaba desde la puerta y atravesaba el pasillo. Parecía conducir directamente a donde me dirigía. Me arrodillé y limpié los dedos por el desconcertante lodo. Desprendía un hedor a osario similar al fétido aroma que me había asqueado en el sótano aquel terrible día. Inmediatamente saqué un pañuelo del bolsillo de mi toga y me limpié los dedos con la horrible gelatina lo mejor que pude. Estaba decidida a averiguar la causa del timbre, pero me asaltó la idea de que quizás hubiera una explicación mundana, pero aún así inquietante. Supongamos que alguien hubiera entrado y estuviera usando las campanas como distracción mientras un cómplice robaba en mi casa, pensé. Aún así, por mucho que me hubiera gustado aceptar esta solución como un hecho, me sentí obligado a investigar el sendero fangoso. Había poco de valor en la casa que un ladrón pudiera robar, y aunque fuera cierto, no tenía ganas de enfrentarme a un ladrón en la oscuridad de la noche. Así que entré lentamente en la tenebrosa cámara que albergaba las cuerdas de las campanas, más allá del salón principal. Un tenue rayo de luz se filtraba por la ventana desde las farolas exteriores, y apenas pude distinguir los parámetros básicos de la cámara. Estaba seguro de que no había nadie más en la habitación y me adentré con cuidado en la oscuridad para inspeccionar las 6 cuerdas. Todas estaban inmóviles excepto una que se balanceaba suavemente en la oscuridad. Al igual que el suelo exterior, había una mancha de barro maloliente sobre el suelo, pasto como sobre la cuerda en movimiento. Puse mi mano sobre él y dejó de balancearse. Entonces, justo cuando estaba considerando irme de repente, me di cuenta de una figura en el suelo en el rincón izquierdo. Mis ojos aún se estaban acostumbrando a la oscuridad de la habitación, pero al principio me imaginé que parecía un montón de trapos manchados de barro y palos retorcidos, pero al inspeccionarlo más atentamente, un horror creciente me invadió junto con un terrible reconocimiento de lo que estaba viendo. ¿Qué vi? Esa es una pregunta fácil y difícil de responder, y quizás sea el quid de todo este asunto. Pues tirado en el suelo frente a mí con el rostro, o mejor dicho, el cráneo pegado al suelo de piedra, yacía una antigua colección de huesos descompuestos y carne momificada. Trozos de tierra pestilente y empapada, y piel desollada y hecha jirones envolvían el espeluznante montículo de necrosis. Era una cosa marrón y larguirucha, más hueso que carne, con una cúpula blanquecina y agrietada por cabeza. Enrollada alrededor de su columna vertebral, cerca de lo que una vez fue un cuello, estaba la cuerda húmeda y podrida de la soga del verdugo. Fue entonces cuando oí un sonido apagado y tenso que emanaba del horror esquelético que yacía a mis pies. Era a la vez un susurro y un gruñido, humano y bestial, incorpóreo y resonando a mi alrededor, pero al mismo tiempo concentrado en esa masa de harapos y hueso fusionado. El ruido se transformó en un grito que me estremeció hasta lo más profundo del alma, pues la voz era la de Stephen Adams. El cadáver que tenía ante mí pronunció una sola frase antes de quedarse quieto y en silencio una vez más. «Ven, por el amor de Dios, por favor». Quienes se han tomado la molestia de hablar conmigo con un poco de detalle conocen el resto de mi historia. Medio loco y aullando con una mezcla volátil de miedo y furia, recuperé los productos químicos amarillos del sótano y junto con el bulto podrido arrojé su contenido a la tumba autoexhumada de Francis Ellis Pendle. En un momento dado 2 policías me abordaron, pero logré vencerlos y continué con mi espeluznante tarea, disolviendo todo el desastre en un lodo acre. Lo vi burbujear y espumar en la tierra negra mientras la tierra absorbía a regañadientes la repugnante masa. A pesar del horror evidente, sentí un gran alivio. El caos de los últimos meses de mi vida se hizo patente como un nudo que se deshace ante mí. La locura,
dio paso a la claridad. Aunque este es el final de mi relato, no es el final del asunto, porque no me cabía duda de que bajo aquel solitario olmo silvestre, bajo la fría tierra de aquella tumba oculta, el alma de mi querido amigo Stephen Adams había yacido encarcelada durante meses en un tormento silencioso. Había invocado el alma malvada de su antepasado con un propósito que ahora solo puedo conjeturar. No había sido lo suficientemente fuerte para reprimir aquello que había invocado y lo había pagado con su vida y su alma. Se había producido una aterradora transfusión espiritual. Pendle había tomado el cuerpo de Stephen, y Stephen había sido obligado a entrar en el de Pendle. En algún momento Stephen había logrado controlar su propio cuerpo el tiempo suficiente para arrojarlo a las agitadas aguas del río, con la esperanza de acabar con el mal que se había instalado en su interior. Stephen había quedado reducido a una mera consciencia, mientras el espíritu de Pendle vagaba libremente. Mientras la bruja se disponía a renovar su aquelarre y a conjurar a sus diablillos negros, la mente consciente de Stephen, plenamente consciente y con los sentidos intactos, comprendió con abominable claridad que ahora habitaba el cadáver de Francis Ellis Pendle de 200 años de antigüedad, el que había sido ahorcado por sus crímenes contra Dios y el Rey, el que había intentado negociar con los demonios del cielo y de la tierra, el que había dormido inquieto bajo la oscura tierra de la quebrada del Artillero, cuya presencia sentían todos los que se atrevían a entrar, el que no había soñado con nada más que el tormento y la maldad que desataría sobre los descendientes de quienes lo habían entregado a la tumba, sueños de venganza y oscuros juramentos, esos terribles sueños de blasfemia y locura, los sueños bajo el árbol de la bruja.